estamos de vuelta en Noticias 24, son las 6 de la tarde con 32 minutos y vamos a concentrarnos en lo que está ocurriendo o lo que supuestamente está ocurriendo en Corea del Norte, que disparó otros 2 misiles balísticos y se trata del 6º lanzamiento prohibido en menos de 2 semanas, con lo que aumenta la tensión en toda la región. ¿Qué es lo que pretende Kim Jong-un con este tipo de maniobras militares? Se lo preguntamos a Jorge Guzmán, historiador y académico de la Universidad Autónoma. Jorge, muy buenas... hasta aquí, Jorge, lo estaba buscando por cualquier lado. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Constanza? Gusto de saludarla. ¿Bien? Bueno, bien. ¿Preocupado como usted, no? Sí, pues preocupados todos por lo que está pasando en Corea del Norte y lo que genera en toda la región. Y yo me preguntaba, ¿cierto?, ¿qué es lo que pretende Kim Jong-un con este tipo de maniobras militares? Le hago la pregunta a usted, pero la verdad no sé ni siquiera si se puede contestar. ¿Sabe o uno puede llegar a saber qué es lo que pretende Kim Jong-un? Bueno, difícil responderlo realmente porque si uno pasa rápida revista a lo que ha sido la relación del régimen norcoreano con Estados Unidos y por extensión con los aliados de Estados Unidos y también con China y con Rusia, porque desde hace más o menos 20 años existe el llamado el Grupo de los Seis, que estaba dedicado a buscarle una salida diplomática a este enfrentamiento que ya tiene más de 30 años entre Corea del Norte y la comunidad internacional. No solamente Estados Unidos, sino la comunidad internacional, porque al principio, el año 85 creo, del siglo pasado, Corea se integró al Tratado de No Proliferación. A lo largo de los 20 años siguientes se les sorprendió en una serie de violaciones a los compromisos que había adquirido, se retiró del tratado y de ahí en adelante, bueno, lo que ha ocurrido ha sido de todo, partiendo, como usted recordará, en el año 2018-2019, 3 reuniones entre Kim y el expresidente Trump en Singapur, sí, pues. luego en Vietnam y luego en la frontera entre las dos Coreas. Y bueno, y al final se avanza, se retrocede y todo lo contrario también. Entonces, claro, el régimen norcoreano ha sido objeto, particularmente desde el año 2006, de una serie de resoluciones y de embargos y de bloqueos, en definitiva, porque incluso está prohibido a los barcos que se acercan a Corea del Norte entrar a las aguas coreanas sin ser objeto de inspección. Y la verdad es que, no obstante todas estas sanciones, Corea del Norte está en condiciones de hacer estos ejercicios militares que son resultado de unas capacidades militares que no son de ninguna manera despreciables. Uh-huh. Entonces, Kim hace cada cierto tiempo estos ejercicios y lo que uno podría entender es que estas son demostraciones de fuerza, demostraciones de capacidades. Se estima que Corea del Norte tiene entre 30 y 40 artefactos nucleares, lo cual es bastante. Si usted considera, Constanza, por ejemplo, que Seúl, la capital de Corea del Sur, que es el principal amenazado en todas estas circunstancias, está más o menos 50 kilómetros de la frontera. Entonces, ¿qué pretende? Bueno, forzar una negociación en la que no solamente Estados Unidos y el Grupo de los Seis, en el que está China y Rusia, como digo, bueno, Rusia está en su propio problema, ¿no? En su propio problema. Bueno, se sienten a la mesa para, primero que nada, levantar las sanciones que pesan sobre Corea del Norte, sin que esto, al parecer, suponga que Corea del Norte tenga que renunciar a su programa nuclear, lo cual obviamente ni Estados Unidos ni el resto de la comunidad internacional están en condiciones de aceptar. La otra pregunta del millón acá es, bueno, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno de China en esto? Porque evidentemente que entre los países que con más influencia se les supone sobre el régimen de Corea del Norte es el gobierno chino. Pero la verdad es que eso también está un poco en tela de juicio, porque en lo que va corrido el año, los ejercicios, digamos, de misilísticos muy sofisticados, uno de esos pasó por sobre territorio japonés. Sí. Bueno, la verdad es que la amenaza es mucho más que evidente, o sea, es una amenaza cierta. ¿Y qué pretende
Kim, con esto, probablemente una negociación del estilo de la cual al comienzo se supuso que iba a tener con Donald Trump. Y Donald Trump es Donald Trump, y al final terminaron los dos enojados, no obstante que intercambiaron, ¿verdad?, elogios durante por lo menos un año, pero a la larga, no obstante que la actual administración de Joe Biden se ha mostrado dispuesta a volver a las negociaciones, bueno, la verdad es que el régimen de Corea del Norte no parece por el momento estar muy interesada en la vía diplomática. Así que, ¿qué es lo que pretende? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Este es un régimen además autocrático, sí, en donde muchas de las decisiones políticas tienen su lógica en el estado anímico del autócrata. Entonces, no es un aspecto que nosotros debamos menospreciar, porque evidentemente que en los países democráticos como el nuestro, las decisiones del jefe de gobierno, jefe de Estado, en el caso de Kim es una especie de monarca, de un país, de una democracia popular, o sea, es una especie de emperador de un sistema de partido único, claro, que es el Partido Comunista. Bueno, no tiene que responder a nadie por sus acciones en un país democrático, evidentemente, que el jefe de Estado, jefe de gobierno, tiene que responder ante no solamente la opinión pública, sino ante el sistema político, y etcétera. Pero aquí no es así. Claro. Ahora, el resultado es un elemento de caos muy importante en una circunstancia que por la guerra en Ucrania el mundo se siente doblemente amenazado, creo yo, ¿no? Eso le quería preguntar, porque en el fondo esto no solamente, porque alguien puede estar escuchando y decir, ¿y quién me importa a mí lo que pasa en Corea del Norte, ¿cierto? Como en algún minuto pudimos habernos preguntado por Ucrania, pero todo esto, y hemos aprendido, ¿cierto?, en un mundo globalizado como el nuestro, genera problemas, consecuencias que igual en algún momento nos llegan a nosotros, aunque estemos en este país alejados en el último lugar del mundo. Pero quería preguntarle, ¿cómo enreda aún más el panorama internacional? Con Rusia, por un lado, con su guerra, con China también, con sus propios disputas con Estados Unidos. Estados Unidos, como usted dice, le ha echado la culpa a Rusia y a China de lo que está pasando en Corea del Norte. Y se suma que cuando ya hay una amenaza que además como que se cumple, porque aquí pasó un misil por el territorio, por los cielos de Japón. Aquí hubo una orden del gobierno japonés de refugiarse a sus ciudadanos. O sea, no es algo etéreo, no es una amenaza que uno no sabe cuándo se va a cumplir. Aquí se cumple, pasa un misil. ¿Cómo enreda esto el mundo o la situación mundial que ya está enredada? Bastante más. Para los chilenos, este es un sector del planeta esencial, parte fundamental de los puertos de destino de nuestras exportaciones, de la cual depende en parte importante nuestra economía. Somos un país exportador, esencialmente exportador, están en esta área que está amenazada por la situación que crea Corea del Norte. Eso primero que nada. Corea del Norte está en la base de una península, la punta de la península está Corea del Sur, que es un país importante para Chile. Justo al frente está Japón, y justo arribita en el mapa está China, con los puertos más importantes que a nosotros nos interesan, porque son destino de nuestras exportaciones, es decir, por aquí pasan las naves que salen de nuestros puertos con destino a estos mercados. Eso, primero que nada. Y claro, enreda porque Estados Unidos con Japón y Corea del Sur han iniciado una serie de ejercicios militares que en el pasado el régimen de Corea del Norte dijo que eran las razones para el lanzamiento de misiles, que estaban testeando diversos aspectos, incluso en algún momento dijeron que tenían capacidad para dirigirle un misil a la base norteamericana en Guam, que está mucho más alejada en el Pacífico Central. Pero lo enreda porque evidentemente que la situación que tenemos en Europa del Este también es tremendamente peligrosa, sobre todo en la medida que Ucrania toma la ofensiva, los ejércitos rusos retroceden en desorden al parecer, y el régimen de Putin se siente amenazado en su existencia. Entonces aparece este otro foco de conflicto nuclear
y ya son dos, ¿verdad? Porque mientras Vladimir Putin dice que no está descartado que para defender la integridad territorial de su país en algún minuto tenga que recurrir a otros sistemas de armas, es decir, las nucleares. Y si por el otro lado usted tiene otra potencia nuclear, no de las capacidades de Rusia, pero suficiente para transformar en un hoyo de ceniza un lugar tan importante como Seúl, bueno, hay que tomárselo en serio. La verdad es que estamos en presencia de un sistema internacional bastante más desordenado que el que teníamos hace 30 años, con países con capacidades para amenazar y para tomárselos en serio. Corea del Norte no es el único país con armas nucleares en el Asia. Tenemos a Pakistán y la India, por supuesto que China. Entonces es una región muy conflictuada, que está lejos de Chile, pero que de todas maneras es importante para Chile, como lo es, por supuesto, Europa. Entonces, decir, bueno, esto está muy lejos, a nosotros no nos importa, la verdad es que no es tan así. Y bueno, sí tenemos la suerte de estar en un barrio, por decirlo de alguna forma, en donde con todas nuestras faltas y pecados, al menos en el barrio en donde está Chile, las cosas se resuelven de una manera diferente. Yo creo que tenemos que estar un poco orgullosos también que en América del Sur los problemas entre países se resuelven conversando. Profesor, Antony Blinken, ¿cierto? El secretario de Estado de Estados Unidos, que está en América del Sur, estuvo en Chile aquí estos días. Desde aquí estaba mirando y monitoreando lo que ocurría en Corea del Norte, obviamente, y dijo que con este camino, o por este camino de la provocación, Corea del Norte solo aumentará la condena, aumentará las sanciones, el aislamiento y los pasos que se toman en respuesta a sus acciones. O sea, diciendo aquí solamente se va a aumentar las sanciones, se va a aumentar la condena. Entonces es como una especie de historia sin fin, porque supuestamente, como usted nos dice, lo que está tratando de hacer Kim Jong-un es provocar para forzar un levantamiento de las sanciones en su contra. Entonces, ¿tiene alguna posibilidad esto de salir o de desencadenar en algo positivo, digamos, o en que se entiendan, o es imposible? Y lo otro es, ¿qué tan real es la amenaza nuclear? Porque uno tiene siempre la sensación de que lo que están tratando de hacer es como algo disuasivo, es como aquí, esto es lo que tengo, ojo, este es mi poder, pero en el fondo aquí nadie está dispuesto a disparar. Y esa es como la cierta tranquilidad que uno tiene, pero tal vez estamos equivocados con Kim Jong-un. Claro, bueno, ¿qué es lo que pretende Kim? La verdad es que la conducta es errática, la de su padre y la de su abuelo también eran muy erráticas. Entonces, como le digo, es una monarquía de partido único, es una cosa realmente, es una anomalía en el sistema internacional. No conozco un régimen político parecido al de Kim. Y lo que pretende, yo creo que es mantener su base de poder interna. Mucho de esto debe ser también para consumo del grupo que lo sostiene en el poder, y que se sostiene, por supuesto, en el temor a caer en desgracia con el régimen. Y en el sentido de para qué sirven las sanciones, yo creo que ese es el gran problema que tiene la comunidad internacional. Claro. Que el secretario de Estado norteamericano, porque es un diplomático de mucho talento, por supuesto que lo que ha tratado de poner un poco de paño frío, porque además está en un barrio en donde tiene que hablar con cuidado por el sentimiento a veces de desconfianza que hay con Estados Unidos. Claro. Es una cosa que nosotros la conocemos, que existe en nuestra región. Pero la verdad, Constanza, es que ¿para dónde va esto y para qué sirven las armas nucleares? En principio, para negociar, y sirven para eso hasta que se use la primera arma nuclear. Yo creo que ahí está el peligro. En el caso de la amenaza nuclear rusa,
el problema está en la situación cada vez más precaria del régimen de Putin, y en el caso de Corea del Norte está en la conducta errática de Kim Il-sung, igual que la conducta errática de su padre y la conducta errática de su abuelo, que creó esta monarquía comunista en Corea. Y la verdad es que el mundo está doblemente amenazado. En principio, como decía usted, bueno, las armas nucleares sirven hasta que se usan. Sí. Ahora el problema es si estos dos regímenes que están en condiciones de gran aislamiento internacional van en algún minuto a tomar la decisión de usar la primera. En el caso de Rusia, bueno, sería una catástrofe. Y en el caso de Corea del Norte sería otra catástrofe, porque el principal afectado no sería solamente la Corea del Norte, sino también Corea del Sur y muy probablemente Japón, y en parte también China. Y eso es una de las cosas que cuesta entender, porque en un conflicto nuclear los afectados no son solamente los que están en conflicto. La radiación resultante de una explosión nuclear va a circular por el planeta en la manera en que circula la atmósfera a nivel planetario. Y en algún minuto, por supuesto que incluso va a haber radiación en territorio chileno a miles de kilómetros del lugar del conflicto. ¿Quién gana en esto? No, la verdad es que no gana nadie, pero bueno, estamos en manos de dos regímenes que son erráticos y que en gran medida, fíjese usted, Constanza, dependen de la paciencia, lo que Barack Obama llamaba en algún minuto en relación con Corea del Norte, llamaba la paciencia estratégica. Pero yo creo que lo que está ocurriendo es que, sobre todo Corea del Norte, cada vez tiene menos crédito en términos de paciencia de parte de sus adversarios, y en este minuto está avanzando hacia la zona amenazada un grupo de tarea de la Marina norteamericana con un portaaviones muy moderno, con un grupo de tarea que protege al portaaviones, pero que tiene unas capacidades de ataque nuclear que son también espeluznantes. Entonces, la verdad es que uno también se pregunta si el régimen de Corea del Norte está realmente consciente de que no va a ser capaz de sobrevivir un ataque nuclear de Estados Unidos y sus aliados. Si le importa eso, la impresión es que por lo menos bajas civiles no son importantes, si es que la cúpula del régimen logra refugiarse en algún lugar que seguramente tienen que tener muy habilitado. Así que la verdad es que es para preocuparse, pero el consuelo es que de todas maneras no estamos en primera fila, digamos, estamos en la última fila, y claro, preocupados, pero también con la esperanza de que la diplomacia haga su parte. Y hablando de diplomacia, para terminar, profesor, usted recordaba, ¿cierto?, este acercamiento entre Donald Trump y Kim Jong-un, que los vimos, por lo menos yo no tenía recuerdos de haber visto a un mandatario estadounidense con el mandatario de Corea del Norte en territorio además coreano, ahí en el límite entre Corea del Norte y Corea del Sur, antes en Singapur. Yo creo que es el acercamiento mayor que ha habido en décadas, ¿o no? Si no me equivoco. Pero bueno, sí, antes había ido a Corea del Norte, había visitado Corea del Norte el presidente Jimmy Carter, pero lo había hecho en términos oficiosos. Pero hace muchos años. Sí, pero no un presidente en ejercicio, claro, evidentemente. Claro. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, para los efectos prácticos. Y eso finalmente, solo para sumarle un elemento y para preguntarle, no sirvió de nada en la práctica, a juzgar por el momento en que estamos hoy día, ¿o no? La impresión que hay en el lado occidental es que esta es una manera propiamente coreana de negociar para continuar con su programa nuclear. Porque en principio aparece dispuesto a negociar, pero al final uno se da cuenta de que el tiempo de la negociación sirvió para que siguieran avanzando en el programa nuclear y, en definitiva, en vez de tener 20 bombas nucleares, tiene 40.
Entonces esa es la impresión que queda después de 30 años tratando de desnuclearizar la península de Corea, porque en algún minuto Estados Unidos avanzó en los años 90, después del año 92, 95, y hubo un momento en que Estados Unidos dijo, sí, estoy dispuesto a la desnuclearización, y se retiraron los misiles nucleares norteamericanos de Corea del Sur, pero Corea del Norte continuó con su programa nuclear, no obstante que se había comprometido a eliminarlo, pero no lo eliminó, generó otras instancias de negociación, fracasaron todas esas instancias de negociación, Naciones Unidas intervino, en varias ocasiones hubieron inspectores de Naciones Unidas en los lugares donde se suponía que Corea del Norte tenía su programa nuclear, y al final mucha negociación, mucha discusión, avances, retrocesos, pero lo concreto es que en este minuto Corea del Norte tiene entre 30 y 40 bombas nucleares suficientes para causar un daño que para los países occidentales y sus aliados es inaceptable. Ese es el problema. Jorge Guzmán, historiador y académico de la Universidad Autónoma, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado.